Aupa equipo, una vez más, aquí estamos en vuestro canal. Hoy estoy con Iván, mi amigo, compañero del equipo y psicólogo deportivo de Power Explosive. Y hoy vamos a hablar de un tema que suele ser bastante común en los deportes de contacto. Y es el miedo. El miedo a la competición o a que nos peguen o a muchas cosas. Entonces, en este vídeo vamos a tener diferentes secciones, lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas. Y nada, espero que os guste. Si es así, dejar manita arriba y suscribiros. Vamos a ello. Bien, Iván, sabes que me gustan los deportes de contacto, las artes marciales, que entreno a gente, he entrenado, he incluso competido. Imagínate que yo te voy a preguntar una situación, ¿no? Y quiero que me des tu punto de vista y que a ver cómo puedo solventarla. Voy a pelear contra una persona que es muy buena, que encima tiene la habilidad de noquear y que tiene más peleas que yo. Me entra miedo, tengo miedo de subirme al ring a pegarme contra esta persona, porque aparte de perder, lo que puede pasar es que salga dañado, salga lesionado, y entonces eso genera un miedo extra que no puede haber o que no suele haber en otras modalidades deportivas. ¿Cómo podría solucionarlo? Vale, por lo que me estás comentando, el problema que tenemos es que en otras modalidades deportivas, si no consigo mi objetivo en competición, simplemente he perdido o he bajado mi rendimiento, pero aquí tenemos un extra añadido que es, me pueden pegar, o sea, tengo cierto miedo. Vale, lo primero y lo más importante es tener en cuenta que ciertas personas que a lo mejor no tienen tanta práctica con este tipo de modalidades deportivas, empiezan a realizar sus entrenamientos, lo disfrutan a nivel recreativo, sí que les gusta practicar este tipo de deportes, pero cuando van a competición tienen muchísimo miedo. El miedo es adaptativo, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor si esa persona tiene tanto miedo y no disfruta de la competición, siempre que ha intentado competir ha generado demasiado estrés, tenía miedo realmente, pues es probable que a lo mejor ese tipo de modalidades deportivas no sean las que más va a destacar a nivel competitivo. A lo mejor debería plantearse que no puede cambiar a otras modalidades o que puede rendir más en otras modalidades, puede seguir practicando a nivel recreativo, pero a lo mejor ese miedo adaptativo le impide sacar un buen rendimiento en deportes de competición. Vale, pero si esa no es la situación y yo, por ejemplo, que he competido durante mucho tiempo, imagínate que llevo compitiendo 10 años, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y en una situación concreta de mi carrera deportiva empiezo a tener ese miedo. Vale, eso pasa, de hecho, muchas veces pasa. En ese caso tenemos dos estrategias que podemos utilizar, podemos optar por dos caminos. El primero es intentar valorar hasta qué punto son funcionales esos pensamientos. Puede ser que simplemente esa persona hasta ahora nunca había tenido miedo, pero empieza a tener miedo ya sea porque ha bajado su rendimiento, antes se notaba más fuerte y ahora empieza a tener dudas sobre su autoeficacia, empieza a dudar sobre si realmente puede afrontarlo. También puede ser que se haya lesionado y tiene miedo por la lesión, que no le deje dar tanto potencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tiene miedo a que realmente le hagan daño o tiene miedo a lesionarse, tenemos dos tipos de trabajo. Uno que es fuera totalmente de la competición y fuera totalmente de los entrenamientos, que es intentar hacer, en cierto modo, una reestructuración de esos pensamientos. Realmente, ¿cuántas veces que he competido? Es una persona, como hemos dicho, que lleva 10 años compitiendo. ¿Cuántas veces que yo he competido me han hecho daño? ¿Cuántas veces realmente he tenido un problema de lesión severa? Realmente es un deporte de contacto, hay contacto y se marcan golpes. Pero ¿cuántas veces realmente me han hecho daño de decir, ha sido un combate al que yo puedo tenerle miedo? ¿Cuántas veces ha producido una lesión? Si lo miramos en proporción, normalmente el porcentaje es muy bajo. Ese pensamiento debe darnos cierta confianza. No siempre salgo mal parado. ¿Cuántas veces he salido mal parado? Realmente puedo hacer ese trabajo de cuántas veces, de cuántos combates he hecho. 100, en uno me hice daño. Vale, realmente es inteligente tener ese miedo. A lo mejor debemos plantearlo por ese camino. Igualmente, también puede pasar que la persona diga, es que antes tenía un rendimiento superior, antes conseguía superar este tipo de situaciones y ahora mismo mi autoeficacia ha disminuido, no soy capaz de enfrentar esta situación. Bueno, en este caso debemos tener en cuenta que los pensamientos no están siendo tampoco funcionales. Realmente, si antes tenía esa capacidad de solventar ese tipo de situaciones, puede que ahora mismo mi rendimiento sea peor, puede que mi forma física no esté a la altura, pero realmente hemos demostrado en una experiencia previa que realmente podemos llegar a ese rendimiento. Esa reestructuración de ese tipo de pensamientos es un trabajo que tenemos que hacer, nadie lo va a hacer por nosotros, pero sí que podemos trabajar en ello, sí que podemos pensar, si lo he hecho antes es porque tengo esa capacidad de volver a enfrentar este tipo de situaciones. Y finalmente, otro tipo de pensamientos que debemos tener muy en cuenta es que muchas personas en esa situación que tú me comentabas antes, en entrenamiento les da igual contra quién hacen el combate, incluso personas que están por encima de su categoría de peso y lo enfrentan bien, pero cuando van a competición es cuando se vienen abajo. Debes tener en cuenta que si eso te sucede, si eso sucede en tu caso o en el de cualquier persona, lo único que está interviniendo son factores mentales. Realmente la única diferencia entre entrenar y competición, los factores mentales.
Entonces sí que podemos influir sobre ese tipo de pensamientos. Realmente debemos pensar, si realmente en entrenamiento estoy pudiendo hacerlo, es porque realmente tengo esa capacidad, mi rendimiento no ha bajado, tengo que llevarlo a la competición. Pero si todavía me sigue pasando esto solamente cuando me subo al ring. Si cuando llegamos al ring igualmente tenemos este problema, uno de los trabajos que podríamos hacer es realizar una serie de estrategias, o sea, pautar lo que realizamos antes de subirnos al ring, tenerlo totalmente estructurado y totalmente, que simplemente sea un plan que tenemos que ejecutar, lo que se conoce como rituales o rutinas previas a cualquier modalidad deportiva. ¿Qué haríamos? No dejar nada en incertidumbre, porque la incertidumbre es cuando realmente pueden aparecer esos pensamientos, cuando realmente va a generar más ansiedad respecto al combate de la que ya tenemos por la situación que sea. Realmente tenemos que intentar que no haya un momento en el que te da tiempo a pensar, porque tienes que ejecutar una serie de planes. Por ejemplo, antes de subir al combate, una serie de rituales que realmente además sumen al combate, que sea control de activación. Antes de subir al combate no me da tiempo a pensar porque me toca hacer mi activación, escuchar mi canción para ello. Como que hablaste de la exactamente, el control de la activación, deberíamos tirar por ahí, que sean una serie de rituales, todo lo que sume, rituales de movilidad, tú que controlas más en ese aspecto, que todo esté totalmente pautado. Primero, porque va a sumar a nuestro rendimiento, nos va a dejar llegar en las condiciones óptimas, y segundo, porque no da lugar a pensamientos. Yo ya estoy pensando en las cosas que tengo que hacer previo, y cuando suba al combate, igualmente, que tengamos una estrategia definida. O sea, realmente si nuestra estrategia es que somos buenos salvando las distancias, bueno, en eso podrías decir tú mucho más porque yo no tengo muchos conocimientos, pero que realmente tengamos la estrategia definida. Con este tío que es más alto tengo que hacer esto, pues voy a fuego a hacer eso. No puedo estar pensando en es que este tío es más grande, es que este tío no, porque ya tengo una estrategia, es lo que buscamos. Primero, que sea una estrategia que sume y que realmente vaya a ser efectiva para superar a esta persona, que es mi objetivo en este combate, y segundo, porque evitamos todo tipo de pensamientos. Si yo tengo que ahora tengo que escuchar música, ahora tengo que hacer activación, ahora tengo que hacer movilidad, ahora tengo que subir y mi estrategia es separarme y golpear, me da igual quién está delante, simplemente ejecuto. Esa es la idea. Son estrategias interesantes y que nos pueden ayudar a afrontar estas situaciones, que son bastante comunes en este tipo de modalidades deportivas. Pues esperamos que os haya gustado y si es así, agradecemos un montón la manita arriba y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.